Hola, vamos a avanzar con nuestro análisis del libro de Marta Harnecker, que se llama que es La Sociedad. Entonces, vamos a avanzar con el concepto del socialismo y en esta ocasión vamos a ver el punto número 4 sobre la propiedad social sobre los medios de producción. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué es lo que nos dice Marta Harnecker? Aquí vamos a proceder sobre la base de una serie de preguntas y aquí nos dice ¿qué se entiende por propiedad social de los medios de producción? ¿No? Vamos a tratar de entender. Dijimos en un momento dado que la contradicción fundamental del capitalismo era que la producción tenía un carácter social y la apropiación de lo producido tenía un carácter privado. ¿A qué se debía esto? Recuerden, se debía fundamentalmente al hecho de que en la sociedad, digamos, los dueños de los medios de producción eran los que determinaban, digamos, el destino final del producto elaborado. Y entonces el carácter de la propiedad de los medios de producción era un carácter fundamentalmente, un carácter privado. Entonces la sociedad producía las riquezas, pero elaborando esas riquezas con materias primas y con medios de producción que no eran propiedad de los trabajadores. Entonces, sí, los trabajadores realizaban los productos, pero no en sus máquinas ni con sus materias primas, digamos, la de los trabajadores, sino de un ente privado, un capitalista. Por tanto, la contradicción en eso consistía, en que la producción tenía un carácter social, pero la apropiación de lo producido un carácter privado. Entonces, ¿cómo se resolvía esa contradicción? Preguntábamos. La forma de resolver la contradicción está basada en el hecho de que si la propiedad, digamos, de lo producido es privada y ello se debe a que los medios de producción tienen un carácter privado, pues entonces hay que hacer que los medios de producción tengan un carácter social. Y de esto es de lo que se trata. Entonces vamos a ver. El marxismo no plantea la supresión de la propiedad privada de los medios de consumo, es decir, de la vestimenta, de los alimentos diarios, de la casa donde se vive, etc. Esta ha sido una propaganda hecha por la clase poderosa para desprestigiar al socialismo. Si te van a quitar tu casa, te van a quitar tus bienes, te van a quitar casi hasta tu cepillo de dientes, y de esto no, cuando menos el marxismo no lo plantea, y por tanto, digamos, hay como si dijéramos un respeto a la propiedad privada de los medios de consumo, que sí plantea el socialismo, plantea la propiedad, digamos, aclarando un poco a lo que estábamos viendo, la propiedad personal de estos bienes de subsistencia no es una fuente de poder social sobre los hombres, o sea, no establece relaciones de explotación. En cambio, sí lo es la propiedad privada de los medios de producción, pues ella es la base de la explotación del hombre por el hombre. Entonces aquí sí hay, digamos, una contradicción que requiere, digamos así, de entender que no se trata de que te quiten tus cosas personales, porque ello en principio no representa un proceso de explotación, digamos, no genera un proceso de explotación. Por ejemplo, por tener un libro o una biblioteca como la que se encuentra atrás de esta presentación,
pues no promueve la explotación de los hombres por otros hombres, ¿no? Pero una librería, ¿verdad?, en la que el local, los libros tienen el propósito de ser vendidos, ¿no?, y ser propiedad de una persona. Entonces, al contratar a otra persona, pues ya tiene, digamos, como un tanto más propósito de explotar a los demás, ¿no? Entonces sí cambia la calidad. Si se fijan, la propiedad personal de los libros no es fuente de poder para explotar a los hombres. Pero la propiedad privada de medios de producción, ya ahora digamos una fábrica de libros o una librería, pues ya tiene entonces bases para explotar al hombre por el hombre. Entonces esto es lo que nos dice Marta Harnecker. Entonces, ¿de qué manera los medios de producción pasan a pertenecer a todo el pueblo? Esta es la pregunta que se nos hace. ¿Cómo pasan? Bueno, podría ser, si lo piensan, pudiera ser como si dijéramos, decía, una manera podría ser, digamos, si se hace una revolución, pues violentamente, ¿no? Y se les despoja a los dueños de los medios de producción, y otra manera pues es por las vías legales, a través de la indemnización y una expropiación, pero ahorita vamos a ver qué dice Marta Harnecker. Entonces dice ella, ¿de qué manera los medios de producción pasan a pertenecer a todo el pueblo? A través del Estado, dice. Es el Estado proletario, es decir, un nuevo tipo de Estado manejado por la clase obrera, el que toma posesión de estos bienes para hacer que los frutos que se obtengan con ellos, en lugar de ir a parar al bolsillo de unos pocos privilegiados, sean destinados a beneficiar a todo el pueblo. Bueno, este es el planteamiento, es el Estado, la respuesta es a través del Estado. Entonces tiene que haber un Estado proletario. Ahora bien, aquí hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, los chinos. ¿Qué han hecho los chinos? Los chinos, propiamente hablando, no han, digamos, expropiado los bienes de los grandes capitales, sino que han fomentado, por el contrario, la propiedad privada, pero con controles sociales, es decir, que paguen impuestos, que le den condiciones a los trabajadores. Les platicaré que en una encomienda que tuvimos para ir a la República Popular de China, vimos como en una fábrica de pantallas de LED, la gente trabajadora tenía a sus hijos en la escuela más cercana de la fábrica, el comedor en el interior de la fábrica, las viviendas a un ladito de la fábrica. Entonces tocó que dieron las 6 de la tarde y era la hora de comer, y salieron los trabajadores a hacer su hora de alimentación. Y entonces nos tocó ver cómo salían, y al final de las cuentas, aunque se trataba de una fábrica privada, el Estado obligaba a esa empresa privada a brindarle habitación, salario, espacio donde vivir, y al mismo tiempo, con los impuestos que pagan las empresas, al mismo tiempo se garantiza que un hijo, el primero, tenga toda su educación, salud, de manera gratuita. Y entonces así el obrero, digamos, tiene la posibilidad de tener una vida, como dijo Xi Jinping, modestamente acomodada. Entonces es una manera. ¿Y quién garantiza eso? El Estado. En otro momento, Lenin sí expropió, digamos, las fábricas y la tierra. Y ciertamente que se decía que había que colectivizar la tierra, y lo que hizo Stalin fue colectivizarla, pero con el ejército. Y eso no necesariamente está bien, ¿no? Digo, dependiendo del desarrollo, del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y del nivel de conciencia de la sociedad en su conjunto.
Entonces, dadas esas condiciones, sí necesito, sí se necesita analizar de mejor manera cómo está la condición actual de cada país para tomar la determinación de ver cuál es el mecanismo que más le conviene al país. Avanzamos. 5. Planificación de la economía y desarrollo de las fuerzas productivas. Una vez que ya tienes, digamos, las fuerzas productivas controladas socialmente, aunque digámoslo así, la condición, digamos, de carácter privado o de carácter social de los medios de producción, es decir, así como platicaba yo de lo de China, si los medios de producción tienen un carácter privado, pero controles sociales, como está sucediendo en China, que le dan al trabajador vivienda, comedor y apoyos para el primer hijo, beca para la escuela, salud garantizada, etcétera. Y al mismo tiempo garantizas que el trabajador tenga salud garantizada por la empresa, aunque las relaciones de producción, perdón, los medios de producción sean de carácter privado, el Estado puede lograr un cierto nivel de control importante para planificar la economía y desarrollar mediante la competencia las fuerzas productivas. ¿Por qué China se ha desarrollado si en 1990 teníamos el mismo nivel de producción del PIB con México y nosotros abrimos la economía y los chinos decidieron hacer también una invitación a la importación, a la importación, a la ¿cómo se dice? Una importación de los capitales extranjeros para que vinieran a producir en China, y eso pues trajo como consecuencia el desarrollo tan impactante que ahora China pues ya es prácticamente la segunda potencia productora de riqueza en el mundo. Entonces se ha desarrollado las fuerzas productivas, pero garantizando el control esencial del Estado. Y pues los chinos, por ejemplo, son, así se dicen, y son un partido, están guiados por el Partido Comunista Chino, que es un partido marxista-leninista. Entonces, se puede planificar la economía y se pueden desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, ese es el punto que vamos a ver enseguida. Entonces dice, ¿por qué se dice que solo en el socialismo es posible planificar la economía? Aquí lo que nosotros podemos ver o aducir es al famoso gran contraste. ¿En qué consiste el gran contraste? El gran contraste consiste en que al interior de la fábrica la producción tiene un carácter estrictamente científico. Científico, totalmente científico. Mientras que por otro lado, en la producción, digamos, en la distribución de los productos, tiene un desorden. Es la ley del todos contra todos, la ley del más fuerte. Entonces, en ese sentido, sí es importante tener en consideración esto. ¿Por qué se dice que solo en el socialismo es posible planificar la economía? Porque en la economía capitalista se planifica todo al interior de la fábrica, pero al exterior de la fábrica los capitalistas no quieren que haya reglas, no quieren que haya orden, sino que cada quien entre a tratar de leoninamente ganar el mercado en la competencia, y entonces no hay planificación. Por eso a veces tú ves como en los supermercados está lleno de mercancías y afuera hay gente que necesita esas mercancías pero no tiene el dinero para adquirirlas. Entonces, ¿de qué sirve que haya mercancías si hay gente que no las puede adquirir? Es una mala planificación. Entonces, ¿por qué el socialismo? ¿Por qué se dice que solo en el socialismo es posible planificar la economía? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué dice Marta Harnecker? Solo si el Estado es propietario de los medios de producción estratégicos, es decir, solo si él es quien pueda disponer de ellos y de sus frutos, es posible dirigir la producción del país
hacia fines sociales. Exactamente. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el control, podemos organizar justamente cómo va a funcionar el Estado. Podemos organizar perfectamente cómo va a funcionar la producción. Necesitamos producir tanto de esto otro, pero un error que cometieron en la Unión Soviética es que hacían planes que les llamaban planes quinquenales, cada 5 años, y entonces si el plan decía que había que producir 1 millón de pares de zapatos, por poner un ejemplo, o 10 millones de pares de zapatos, entonces costara lo que costara, eso es lo que había que hacer. Había que cumplir con la tarea de llenar la tarea de llenar el hueco de juntar los pares de zapatos que se necesitan para que la sociedad los utilice, ¿no? ¿Y qué tal si cuesta mucho hacerlo? No importaba el costo. Hicieron a un lado la teoría de costos y lo que importaba era sí o sí cumplir al 100% con el plan quinquenal. Esto es un error porque al final de las cuentas la economía capitalista hacía cosas más baratas y de mejor calidad. Entonces fue compitiendo y deshaciendo la posibilidad de competir de la economía socialista. Por eso solo si el Estado es el propietario de los medios de producción estratégicos, ojo, estratégicos. Es decir, solo si es él quien puede disponer de ellos y de sus frutos, es posible dirigir la producción del país hacia fines sociales, ¿no? Esto es importante. ¿Cuáles son los medios de producción estratégicos? La luz, el gas, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. ¿De qué depende el periodo de transición? El periodo de transición. Dice, depende. Este camino será más o menos largo, es decir, la transición de los medios de producción y del proceso de producción capitalista al proceso de producción socialista. Este camino será más o menos largo dependiendo del grado de desarrollo en que se encuentre el país en el momento del triunfo de la revolución y del grado de apoyo económico que pudiera recibir de los países más desarrollados y especialmente del campo socialista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transitamos, digamos, de una economía capitalista a una economía socialista? Puede ser un camino no muy rápido, sino un camino más o menos largo. ¿De qué depende? Del grado de desarrollo en que se encuentre el país en el momento del triunfo de la revolución. ¿Qué ha pasado con algunos países? Cuba, por ejemplo, hizo la revolución en 1959, pero era todavía un país muy atrasado económicamente. En la misma Rusia era un país muy atrasado. Y entonces también es importante tener en consideración el grado de apoyo económico que pudiera recibir de los países más desarrollados y especialmente los del campo socialista. En el caso de Cuba, logra hacer la revolución, logra que los países de la Unión Soviética, en este caso, pueda, digamos, realizar como si dijéramos, sí logra apoyar a Cuba con maquinaria, hasta una planta nuclear se estaba realizando en Cuba antes de que cayera el socialismo. Una planta nuclear para la generación de energía eléctrica, nos tocó visitarla con la Universidad de Chapingo y ver cómo la estaban construyendo. Pero se cayó el socialismo y entonces, al ya no tener apoyo económico de los países del campo socialista más desarrollados, como fue el caso de los rusos, entonces sopas. La economía se vio en una crisis tremenda, le llamaron periodo especial. Los carros oficiales tenían que cargar gente porque no había gasolina, no había transporte público. Se crearon algunos inventos de construcción de coches para hacer rutas
tipo lo que aquí conocemos como el Metrobús o el Mexibús, y esos servían, digamos, esos servicios, vamos a decir, esas actividades, pues fueron creaciones del pueblo cubano, pero al final de las cuentas generaban muchos atrasos, muchas dificultades, colas muy largas, pero todo eso se debe pues a que el camino no es fácil para llegar a un socialismo desarrollado como quisiéramos. Y ahora en el caso de los cubanos, lo esencial es que los norteamericanos pues tienen un bloqueo inhumano, terrible, y al grado de que, por ejemplo, si los empresarios norteamericanos utilizan acero japonés, pero ese acero japonés tiene, como si dijéramos, un 10% de 5% de níquel cubano, entonces sanciona a la empresa norteamericana. Entonces la empresa norteamericana no compra acero japonés para no ser sancionada porque tiene níquel cubano, entonces ya no le compran níquel a Cuba. Entonces ahora sí, no es culpa del socialismo cubano, no recibe el apoyo económico que podría recibir de los países más desarrollados. Por eso efectivamente depende del grado de desarrollo, del apoyo, del grado de desarrollo en el que se encuentra el país a la hora de que resulte su revolución, y el grado de apoyo económico que pueda recibir de países capitalistas desarrollados y especialmente del campo socialista. Luego, 6. El principio, a cada uno según su trabajo. Esto es muy importante porque, digamos, en la etapa de la construcción del socialismo, pues necesitamos crear riqueza. Y por lo tanto, el que no trabaja, pues no come. Ese debería de ser, como si dijéramos, el tema. Ahora, esto nos lleva a otro problema. Está bien, el que no trabaja, no come. ¿Y qué tal si no hay trabajo? Pues entonces, ahí sí es un círculo vicioso. Entonces, lo que se propone es que haya para comer. Pero esto para que haya para comer implica que haya trabajo y que la gente pueda trabajar. Entonces, estamos hablando de una política que se conoce, según el keynesianismo, como la política del pleno empleo. Que todo el que quiera trabajar tenga la oportunidad de hacerlo. Que aporte con su esfuerzo a la construcción de la riqueza nacional. Y que de esa manera tenga la posibilidad de generar riqueza, pero al mismo tiempo que tenga la posibilidad de tener riqueza modesta para poder mínimamente tener lo indispensable y no aspirar a mucho, sino ser sensatos. Y por tanto, el que no trabaja no come. Ahora bien, ¿podría poner un ejemplo de cómo se aplicaría este principio en una determinada fábrica de su país y a nivel social global? ¿Por qué implica esto desigualdad social? Es decir, ¿puede suceder que haya en este planteamiento desigualdad social, desigualdad en la sociedad? ¿Cómo lo aplicaríamos este principio de que tienen todos, digamos, si quieren comer, pues tienen que trabajar, ¿no? Bueno, lo primero que podríamos decir, antes de lo que conteste Marta Harnecker, es que nuestro modelo económico, el del movimiento antorchista, plantea justo esto, pleno empleo, que haya trabajo para todo el que quiera trabajar. ¿Cómo? Mediante la vía privada y mediante la vía pública. ¿En qué consiste esto? Bueno, en el caso de la vía pública, pues tiene que haber inversión de tal suerte que esté bien distribuida a lo largo y ancho del país para que la gente tenga una oportunidad para trabajar y generar riqueza. Y 2, por ejemplo, para la construcción de un hospital, para la construcción de una carretera, para la construcción de un área deportiva, etcétera, etcétera. Y además el hospital genera empleos directos e indirectos. Directos, por ejemplo, a los que son médicos, a las enfermeras, a los personal de limpieza, e indirectos a los que abastecen al hospital, en fin, se hace una cadenita muy importante. Y en el caso de la inversión privada, pues tienes que garantizar
que si alguien invierte acá lo haga con gusto, lo haga con ganas, lo haga con la mejor disposición, lo haga pues vamos a decir con la seguridad de que no se lo van a quitar, y por esa vía que se pueda garantizar la inversión, y así al haber inversión privada, nacional o extranjera, con garantías se crea trabajo que luego el Estado no puede crear. Entonces esa combinación entre lo privado y lo público, lo nacional y lo extranjero, permite que haya pleno empleo para todos. Pero veamos qué nos dice Marta Harnecker. No todos los trabajadores tuvieron las mismas posibilidades para especializarse. No todos los trabajadores pudieron alimentarse bien durante el régimen capitalista. Es conocido que la falta de proteínas en la alimentación de los hijos de las familias pobres determina un desarrollo físico e intelectual menor que el de los hijos de las familias acomodadas, que pueden alimentarse bien durante la infancia. En este sentido, vamos a decir, ya se abren las puertas para el trabajo, pero no es lo mismo el trabajo de un trabajador de fábrica al trabajo de un ingeniero que diseña los procesos de esa fábrica, ¿no? Ni tampoco es lo mismo el trabajo de un obrero que tiene fuerza porque fue bien alimentado a un obrero que está desnutrido porque las condiciones de la sociedad capitalista no le permitieron alimentarse correcta y adecuadamente. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay, digamos, diferencias, y las diferencias están basadas en tanto el trabajo especializado como el proceso de alimentación. Y ciertamente en la sociedad capitalista, los mexicanos, hay muchos mexicanos que casi no conocen el sabor de la carne, o sea, casi no comen carne. Y hay otros mexicanos que sí comen carne todos los días, y hasta sus perritos, sus mascotas, comen mejor que los seres humanos. Por ejemplo, las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿En qué consisten las proteínas? Bueno, pues justamente en las carnes, el huevo, encontramos las proteínas, y es ahí donde están las condiciones específicas para poder de alguna manera desarrollar el desarrollo de los músculos, el desarrollo pues del organismo, ¿no? El del cerebro mismo, en fin, pues el mexicano prácticamente no come proteínas. ¿Qué resulta de esto en la práctica? Es decir, ¿qué resulta del hecho de que busques que la gente tenga empleo, busques que la gente trabaje? ¿Qué resulta de esto? Pues estamos esperando que haya, lamentable pero cierto, en una primera fase de construcción del socialismo, pues evidentemente una diferenciación entre los ingresos de los que trabajan con un trabajo especializado, con más capacidades, y aquellos cuyo trabajo es más sencillo y más un trabajo más sencillo y menos desarrollado o complicado, ¿no? Entonces, pues esto es lo que es lo que nos dice Marta Harnecker. Aunque todos deben trabajar en el socialismo, no todos reciben el mismo salario. Se mantienen así las diferencias de riquezas, porque los bienes se distribuyen según el trabajo en esta fase y no según las necesidades. Esto es muy importante, esto que nos dice Marta Harnecker, es muy importante que sí lo entendamos, porque precisamente entenderlo bien, correctamente, nos va a permitir atender lo que significa esto que estamos aquí viendo y analizando. Entonces, trabajar en el socialismo hace que la distribución del ingreso esté más bien basado en el trabajo que en función de las necesidades.
Como la sociedad no está suficientemente desarrollada, aquellos que tengan un trabajo más, ¿cómo se dice? Tecnológicamente más elaborado, entonces sí hace que este trabajo más desarrollado pues obtenga más salario, ¿no? Que un trabajo que un trabajo más simple, más sencillo, que un trabajo más elemental, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es importante entenderlo. Porque si no se piensa, bueno, pues entonces el socialismo, ¿para qué lo queremos? Si vamos a tener la misma condición que antes, es decir, que va a haber diferencias. Bueno, no, las diferencias no van a ser tan grandes porque es cierto que aunque el trabajo sea especializado, no es lo mismo tener un trabajo especializado y por ello ganar un salario mayor y un trabajo no especializado y por ello ganar un salario menor, a ganar miles de millones de pesos, aunque tu salario, aunque tu trabajo no sea especializado, sino porque eres el magnate de tal o cual empresa. Bueno, pero ¿por qué no se puede establecer inmediatamente un régimen en el que cada uno reciba de acuerdo a lo que necesita? Es decir, que busquemos una distribución no en función de lo que se trabaja ni de la calidad del trabajo, sino de lo que la gente necesita. Por ejemplo, si alguien es músico, pues démosle el piano que necesita. Y no a todos les vamos a poder dar un piano. Quiero decir, no a todos los miembros de la sociedad, pero sí a los músicos. Bueno, la razón es la siguiente, que dice Marta Harnecker, porque para ello se requiere un inmenso desarrollo de las fuerzas productivas, de modo que la riqueza social sea tan grande que permita satisfacer las necesidades básicas de todos los hombres. Mientras haya escasez de productos, no se podrá entregar a cada hombre todo lo que necesita para vivir en completo bienestar. Por eso es cierto que la sociedad socialista requiere de un proceso de transformación gradual, de cambios cuantitativos a cualitativos, pero sí se trata de una sociedad más solidaria, más humana, una sociedad más justa, una sociedad mejor, una sociedad en donde hasta el más humilde tenga algo para poder vivir, y no como ahora que hay gente que pues no tiene ni siquiera la posibilidad, o sea, busca trabajo y no hay trabajo, ¿no? Acá se trata de que todo el que quiera trabajar lo pueda hacer, tenga un espacio para hacerlo y por lo tanto tenga para poder vivir, aunque en la primera fase pues no tengamos la posibilidad de lograr un desarrollo tal que nos permita, como quisiéramos, que la gente tuviera resuelto el problema del hambre, de la vivienda, de la salud, etcétera. Pero eso se construye y la sociedad lo tiene que construir. Y eso es preferible a lo que ya han vivido, una sociedad ya construida, capitalista, que no le da empleo, que no le da salario, que no le da medicinas, que no le da salud. Entonces, pues sí vale la pena liberarse de esta sociedad que le oprime. Porque en esta etapa no bastan los estímulos morales, sino que son necesarios los estímulos materiales. Eso es importante porque luego se ha llegado a no entender bien que no es suficiente que tú a la gente le digas, échale ganas, vamos a hacer la revolución y vamos a trabajar en ella. Esto resulta pues porque hace falta mucha más cultura revolucionaria, entender, y como dijo el maestro Aquiles en una ocasión, yo para vivir necesito muy poco y lo poco que necesito lo necesito muy poco. Por lo tanto, no requiero, digamos, de tanta riqueza como luego o acumulación de cosas, sino que necesito de lo elemental para vivir y por lo tanto no requiero de que haya de aspirar a tener casas, recursos. Bueno, pero en esta sociedad te incitan a que tú pienses que eso es lo que tienes que hacer, que eso es a lo que tienes que aspirar, que eso es lo que tienes que resolver, que de eso tienes que vivir, de la esperanza de algún día ganarte la lotería y salir
a tenerlo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué en esta etapa no bastan los estímulos morales, como échale ganas, vamos a hacer el socialismo, sino que se requieren algunos beneficios de índole material? Veamos. No se puede eliminar de un día para otro el interés material del pueblo. Lenin lo tenía claro. Los estímulos materiales entonces son recompensas inmediatas. ¿De qué tipo? Salariales. ¿Y qué es la emulación socialista? La competencia sana entre trabajadores por alcanzar metas específicas en el trabajo. Entonces, en este sentido, sí es bueno tener una idea clara de lo que representa o de lo que significa que, uno, los estímulos materiales por la vía del incremento del salario no se pueden desaparecer. Y dos, desde el punto de vista de los estímulos materiales, pues son recompensas inmediatas. ¿Qué es la recompensa moral? La recompensa moral es como si dijéramos la recompensa de muy bien hecho, compañero, bien por la labor que has realizado, te felicito por ello, y que el que recibe el estímulo moral se sienta contento de haber cumplido su deber, ¿no? Pero hay otros que cumplen su deber, pero no, les das el estímulo moral y dicen, sí, pues, pero ¿qué me vas a dar? Éntrale. O sea, hace falta conciencia política para poder llevar a cabo un cambio en la conciencia y que la recompensa material inmediata sea sustituida sin problema por la recompensa intelectual, moral, ¿no? Y pues esto implica que se desarrolle la competencia sana entre trabajadores por alcanzar metas específicas de trabajo, que es la emulación socialista. Vamos produciendo más, vamos desarrollando más la actividad productiva, y esto lo podemos hacer juntos si nos organizamos y luchamos. Entonces, eso es lo que nos dice Marta Harnecker. Avanzamos. 7. La división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Aquí es necesario definir la siguiente pregunta, o sea, tratar de entender por qué. Podría poner algunos ejemplos de lo que se entiende por trabajo manual e intelectual y por qué sus diferencias no pueden desaparecer de un día para otro. Esto es importante, pues porque digamos que en la sociedad, digamos, socialista, el trabajo intelectual juega un papel específico. Por ejemplo, el inventor, el científico, tiene una tarea específica, que es racional, pensar, diseñar modelos, ponerlos en práctica, revisar su funcionamiento, mismos que no pueden desarrollar con el mismo nivel de desarrollo ciertos sectores de la sociedad que no están capacitados para tal efecto. Por ejemplo, quien no conoce de resistencia de materiales puede tener experiencia práctica, pero no es lo mismo a tener, digamos, ya el conocimiento científico, es decir, el conocimiento empírico que le da la práctica no garantiza que un edificio vaya a funcionar sin caerse por desconocer, por ejemplo, la resistencia de los materiales, los vectores de resistencia, temas de índole más científico. Entonces, el trabajo intelectual y el trabajo manual, el trabajo, digamos, desarrollado y el trabajo sencillo o el trabajo simple, entonces, en una primera fase de construcción del socialismo, pues no lo vas a poder desaparecer. ¿Qué es lo ideal? Que en la medida en la que avance la sociedad, los obreros los eduque científicamente para que alcancen el conocimiento científico
para que estén preparados, para que conozcan la materia y ya no sea solo su desarrollo un desarrollo empírico, sino un desarrollo científico. Y eso es lo que, digamos, lo que queremos que se vea. Ahora, ¿qué nos dice Marta Harnecker? Las clases sociales en el socialismo. Alguien podría preguntarse, ¿a poco hay clases sociales en el socialismo? Pues justamente de eso se trata. Las diferencias no podrán desaparecer mientras no desaparezcan las clases sociales. Pero las clases sociales no van a desaparecer de la noche a la mañana mientras haya condiciones para la existencia de las diferencias. ¿Cuál es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, si el trabajo intelectual recibe una paga mayor, pues va a haber una diferenciación con quien no tenga un trabajo de índole intelectual. Y entonces esto va a generar, como si dijéramos, que las diferencias no podrán desaparecer mientras no desaparezcan las clases sociales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que al final de las cuentas, la sociedad va a tender gradualmente a desaparecer las clases sociales mientras se vayan equiparando los trabajos conforme avance la sociedad socialista. De eso es de lo que se trata y eso es lo que hay que construir. Entonces, no desaparecen automáticamente, pero se va construyendo la desaparición. Eso es lo que hay que tener presente. Ahora, en el socialismo, los grandes terratenientes y la burguesía desaparecen por completo desde el punto de vista de su poder político y económico. Pero siguen existiendo otros grupos y clases sociales, especialmente la pequeña burguesía agraria y urbana, que solo van desapareciendo a medida que avanza el socialismo. Claro, o sea, aquí el chiste es que los grandes terratenientes, los grandes dueños de las empresas, dejan de tener ese poder de explotar a la clase trabajadora en el socialismo en la medida en la que los obreros son dueños de las tierras, o sea, los campesinos, y los obreros son dueños de las fábricas y las ponen a trabajar para el servicio de la sociedad. Pero, por ejemplo, el tendero, el pequeño productor del campo, o sea, la pequeña burguesía, tanto agraria como urbana, van a ir desapareciendo a medida en la que avanza el socialismo. No es así de fácil que desaparezca, pero esa es la tarea. No es fácil y se dice así para que se le entienda bien cómo va a estar el tema, ¿no? Es decir, cómo se va a desarrollar el problema. Y por tanto, digamos que sí es necesario que haya un desarrollo gradual de la distribución de la riqueza para que así desaparezcan las causas de la explotación, que es la propiedad privada de los medios de producción, y al mismo tiempo que los pequeños propietarios gradualmente vayan teniendo un desenlace más, digamos, gradual, para que vayan desapareciendo a medida en la que avanza el socialismo. Bueno, se produce así en este periodo una dura lucha ideológica entre las posiciones de la clase burguesa y las posiciones de la clase proletaria. O sea, una vez que tú haces una revolución, va a haber una lucha muy dura entre la ideología burguesa y las posiciones de clases del proletariado. Y no va a ser una lucha sencilla. No es algo que se resuelva nada más por querer, porque lo diga yo, porque se me ocurra a mí, sino que es un tema que va a ir avanzando en función de que la gente, el pueblo, vaya comprendiendo de manera más clara, más precisa, de manera más, como dijéramos, contundente en el proletariado, que vaya entendiendo mejor las posiciones de clase. En esa medida va a combatir la posición burguesa, que consiste en explotar a los demás, aunque no nos lo digan. Entonces, en la medida en la que se haga el proletariado más consciente del proceso, haga suya la ideología proletaria, entonces vamos a poder combatir con más éxito
la lucha ideológica, pero esta lucha no desaparece por el solo hecho de que se haga una revolución de corte socialista. No, señor. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Esto que están viendo es la aplicación de lo aprendido. La tarea es que ustedes respondan a las preguntas que nos hace Marta Harnecker en este texto. Entonces nos vemos en la próxima. Les agradezco como siempre mucho su atención y la disposición de atender a este espacio. Muchas gracias, suscríbanse al canal y cualquier duda háganmelo saber en los comentarios y estamos al pendiente. Muchas gracias.